mostró Guzmán, Armando, las que mostró Nicolás, eran muy parecidas a las de hoy. Por lo menos en Argentina los alumnos se asientan en bancos muy parecidos a los que estaban en esos bancos en las escuelas que mostraba Nicolás. O sea que el diseño de un banco tiene más de 100 años. Y en Argentina fue reglamentado eso. Había un reglamento para la utilización de bancos escolares. Voy a referirme. Entonces, la historia está en el presente. Y nosotros estudiamos, necesitamos este análisis genético de la escuela, sociogenético, porque la escuela es un fenómeno social. Pudo haber sido de otra manera, pero fue de alguna manera particular, como nosotros la vemos, en función de las relaciones de poder y de saber que existía en el origen de ese sistema. Y las reproducimos. Por eso hay algo que es interesante, este movimiento de la escuela como futuro o volver al pasado, que marcaba también Nicolás, y me voy a referir un poco a eso, ¿no? Pero el análisis sociogenético es necesario porque puede suceder lo mismo que le pasó a un hecho verídico, así me lo contaron como verídico en Argentina, de un militar que se hizo cargo de una guarnición militar. Y era nuevo en la guarnición militar, o sea, no estaba como soldado en la guarnición militar y de golpe lo pusieron como jefe de unidad. Era nuevo en la guarnición. Lo primero que hace es preguntar las guardias, el análisis de las guardias. ¿Dónde están apostadas las guardias de la guarnición militar? Y entonces analizan las guardias en los lugares que eran dignos de proteger, pero había una guardia que a él le llamó la atención. Había una guardia abajo de un árbol. Y él preguntó, y no había nada estratégico ahí para defender. Y este oficial pregunta, ¿y por qué hay esta guardia abajo del árbol? Y nadie le supo responder. Investigaron, hicieron un socioanálisis, y bueno, ¿de dónde surge esta guardia? Y la respuesta fue que en ese árbol, encontraron la respuesta, que era que bajo ese árbol había un banco, y una vez pintaron ese banco y pusieron una guardia para que nadie se sentara. Ya no había banco, ya no había pintura, pero seguía la guardia. ¿Por qué quiero traer esto en relación con la sociogénesis del sistema escolar? El análisis genealógico, las condiciones de poder que le dieron origen y las relaciones de saber, el análisis arqueológico que necesitamos ver para ver nuestro sistema. Porque muchas veces es posible que todavía nos encontremos en la escuela con guardias abajo de los árboles. Que seguimos haciendo cosas cuyo fundamento lejano ya no existe más, que tenía fundamento en su origen, pero a lo mejor en el presente ya no tiene más fundamento. Pero si nosotros damos por natural que abajo de ese árbol siempre hubo una guardia, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a tomar conciencia de por qué hubo una guardia en ese árbol y nunca nos vamos a poder preguntar, ¿tiene sentido que acá haya una guardia? El año pasado ya dije la pregunta, intentaré hacer otra, pero ¿por qué la escuela tiene timbre? ¿No? Es preguntarnos por esa guardia. O podemos preguntarnos por qué hay currículum en la escuela. No digo que no tenga que haber currículum, pero está bien encontrarle el nuevo fundamento en el siglo XXI un currículum. Está bien, porque ya no es la razón del origen de los sistemas. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta pregunta, este objetivo de comprender el sistema escolar para luego transformarlo, creo que es la necesidad política que requiere la transformación y la nueva orientación de los sistemas escolares. Porque si no, pasa lo que dije hace un rato. Sin comprender el sistema, operamos a tontas y a locas sobre distintos elementos sin verlos en su relación, sin verlos en su integralidad, ¿no? Para los griegos el agua era una sustancia básica, una de las sustancias primeras del mundo, con el aire, la tierra y el fuego, y el agua también es una relación entre oxígeno e hidrógeno. La escuela es relación, y pudo haber sido de otra manera, y puede ser de otra. Avanzo antes, me parece que el valor de la escuela hoy, aún con los problemas que le podemos marcar, es irreemplazable. Y la escuela, aún cuando sabemos nosotros docentes que tiene que cambiar, brinda un servicio a la integración social, a la cohesión social, a la democratización de la sociedad, irreemplazable. Si no, vean las estadísticas y comparen cuál es la posición que ocupan las personas con más educación en el espacio social
y cuál es la posición que ocupan las que tienen menos educación en el espacio social. Y van a ver la importancia y la diferencia que significa la educación, que no es el único factor diferenciador, pero que influye. Entonces, el objetivo de comprender el sistema escolar es poder generar transformaciones que sean estables, que sean permanentes. No es que nosotros no podemos hacer un cambio en la escuela, cada uno lo puede hacer en sus espacios, vale. Pero como Olga Cosentini, que nos mostraba Nicolás, cuando no estamos más, la escuela vuelve a su esquema tradicional. No se institucionaliza lo que hacemos. ¿Y por qué no se institucionaliza lo que hacemos? ¿Por qué las modificaciones que pueden hacer un conjunto de docentes comprometidos, de directivos innovadores, duran lo que duran ellos en los cargos? Y cuando viene alguien, encuentra o reproduce el modelo o el formato tradicional, ¿no? Entonces, y comprender el sistema nos evita el riesgo de caer en la pedagogía normativa. No voy a explicar mi artículo. El razonamiento de la pedagogía normativa es cómo el sujeto de la actividad es el alumno, entonces el docente debe fomentar la actividad del alumno. Bueno, eso sería una pedagogía, un normativismo. O el currículum. El docente debe hacer significativo los aprendizajes de los alumnos. El docente debe hacer que los alumnos estén en contacto con su realidad, etcétera, etcétera. Deber, deber, deber. Ahora, ¿por qué? Porque a veces el fundamento de ese deber viene de otras disciplinas y ahí tenemos un problema de aplicabilidad y de semejanza, digamos, entre el campo de descubrimiento de ese saber que nos prescribe lo que debemos hacer y el campo de la escuela, que no son homólogos. Entonces, también de alguna manera pretendo que esta pequeña experiencia sirva para poder entender el malestar, por lo menos en Argentina, que muchas veces los docentes perciben, sienten. A veces los docentes se sienten agobiados. En Argentina transmiten una sensación de que tienen que estar lidiando, por un lado, con los nuevos problemas que las mutaciones, que las transformaciones sociales van generando, y por otro lado, las exigencias burocráticas del sistema. Y en Ecuador me decían, yo no estudié para llenar papeles, yo estudié para educar. Y a mí se me ha burocratizado mi tarea docente. O yo no puedo decidir qué le puedo enseñar a mis estudiantes. Yo veo que ellos necesitan algo, pero si no sigo el currículum, después me sancionan. Y dejo pasar oportunidades de contextualización de lo que enseño, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso, la pregunta de Jesús, ¿por qué no llega al aula? También de alguna manera nos va a correr el foco del docente. Nos tiene que correr el foco del docente, si entendemos eso. Pero para eso vamos a la sociogénesis, vamos a hacer el análisis genético del sistema, muy rápidamente, entre gubernamentalidad y educación, ¿no? Gubernamentalidad, lo explicaron Nicolás, Pepe Trañé, no voy a abandonar, solamente voy a decir algo que me permita seguir con el razonamiento y la pregunta. ¿Qué es gobernar? Gubernamentalidad es la respuesta a qué es gobernar. Es un conjunto de saberes y técnicas que hacen a un gobierno que pueda ser eficaz, ¿no? Y educación, ¿qué es educar? ¿No? Es el conjunto de respuestas de qué es educar. Y para nosotros, en el marco de la política pública, no es qué es educar en general, es qué es educar en el sistema educativo. No es lo mismo. No es lo mismo, no es que podamos hacer cualquier cosa en el sistema educativo, lo sabemos, porque trabajamos dentro del sistema educativo. Porque de alguna manera el sistema educativo está en nosotros, en cada uno de los que lo habitamos, en cada uno de los que trabajamos en él, porque nosotros conocemos las reglas, conocemos el juego, sabemos lo que podemos, sabemos lo que no podemos. Desde alumnos aprendemos a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la escuela. Y como docentes reproducimos esas reglas, porque las tenemos adentro. Ese saber acerca de lo que es la escuela está en nosotros. Y la escuela habita en nosotros, porque nosotros habitamos la escuela mucho tiempo. Y entonces el gran desafío es ahí, reflexionar, ver hasta qué punto lo que yo he incorporado de lo que se debe y no se debe en la escuela sigue siendo justificado, sigue siendo fundamentado. Ahora, esta relación entre gobierno y educación, yo veo que en la reflexión hay dos modos de abordarla, una externa y una interna. La externa, que considera que los dos polos son autónomos y están al mismo nivel, ¿no? Entonces se plantean la relación entre
política y educación, gobierno y educación, como si fueran dos campos sociales distintos y como si el sistema escolar tuviera la posibilidad de enfrentar o resistir a un gobierno, en lo que es el gobierno de la educación, me refiero. ¿No? Y esta es una relación extrínseca que sustancializa los dos polos, ¿no? A partir de las funciones de cada polo. Y entonces aparece una realidad como que el sistema escolar está fuera del sistema político, una apariencia de que esto es independiente del sistema político. Y yo quiero demostrarles que no. Quiero fundamentarles que no está independiente, no es independiente del sistema político. Por eso muchos de los problemas escolares que hoy tenemos son problemas más políticos que pedagógicos. Son más problemas de la organización escolar que de la pedagogía. Vamos a ir a eso. Entonces, en cambio, la relación interna es la que considera que hay una relación de subordinación. Ahí me paro más yo. Es decir, el sistema escolar es parte del sistema político. En su génesis, el sistema escolar es resultado de una decisión de poder. Y entonces es muy importante esta visión porque nos obliga, para comprender la escuela hoy, entender las relaciones que se establecieron adentro de la escuela hace 130 años. Porque siguen estando. Eso es lo que la historia sigue presente como el inconsciente vivo del presente, como lo no dicho, como lo no expresado, pero no como lo ausente. La historia no está ausente. Hay muchos elementos comunes y solamente voy a mencionar el pupitre, como ya estaba en la foto de Nicolás. Sigue presente, porque las mesas redondas no se han generalizado en nuestros sistemas escolares. Aunque tenemos un montón de investigación que nos muestra la importancia del trabajo colectivo y en equipo, la organización del espacio del aula es individual y con el punto central mirando al pizarrón y al docente, con todos los símbolos de que en el docente está la verdad. Aleturgia llama esta manifestación de la verdad institucional, Foucault, que permite ejercer un poder con un halo de verdad. Aleturgia, gobierno de los vivos, primer capítulo. No hay ejercicio de poder sin una manifestación de la verdad. Y el sistema le da al docente un montón de manifestaciones de verdad. Entonces, esas relaciones que fueron históricas en su momento, contextualizadas, no independientes del movimiento o del conjunto de ideas acerca de lo que era un buen gobierno, acerca de lo que era la educación en el siglo XIX, eso se consolida y se cristaliza. Pero menciono la escuela como acto de poder y también menciono que la obligatoriedad escolar está en el origen del sistema escolar. Porque para un gobierno en el siglo XIX, gobernar bien era educar. No sé si en Colombia fue común escuchar esa frase o pronunciarse ese discurso. En Argentina, gobernar es educar. Como un símbolo, también estaba en relación con otras consignas de gobierno. Es orden y progreso. Gobernar es poblar. En intrínseca relación una función con otra del gobierno. Por eso la educación era central en las estrategias del gobierno cuando se van conformando nuestros estados nacionales en el siglo XIX. Y por eso se crea el sistema escolar. Esa racionalidad, ese conjunto de saberes originarios son los que aún hoy tenemos que plantearnos, ¿no? Porque, ¿qué implica que en un determinado momento histórico se planteara la necesidad de que gobernar es educar y que a su vez había que controlar a través de creación de sistemas? Parece que algo que pregunto yo. En el debate de la ley que da origen al sistema escolar en Argentina, se plantea que la nación no necesita escuelas, necesita sistemas, un sistema educativo. Pero esto no es originario de Argentina, es originario de todo el saber de la época que acompañó la constitución de los estados nacionales,
y para no irme muy lejos, en las Cortes de Cádiz, en 1812, ya se planteaba, acuérdense, Estado, la monarquía constitucional, las Cortes eran el Parlamento español que sancionaba leyes y que gobernaba con el rey, que quedaba como esta famosa frase, el rey reina pero no gobierna. Y ya las Cortes de Cádiz plantean, aún para América, porque España no aceptaba la independencia de los países latinoamericanos, planteaba una distribución, un organismo de gobierno dedicado a la educación, inspectores y el control de las publicaciones que se utilizaban en la escuela, de la bibliografía. Es decir, y también de quiénes eran los que podían dar clases en el nuevo Estado Nacional y la certificación de los maestros. Entonces, ahora, estas ideas se han ido reproduciendo en el sistema. Hoy, ir contra ciertas de las ideas que están en la génesis del sistema es generar cierto malestar o esta duda. Por ejemplo, ¿por qué tiene que tener currículum? Eso suena loco. A través de esa consolidación, de seguir poniendo el soldado abajo del árbol, hemos naturalizado la fenomenología, digamos, la apariencia, el fenotipo de la escuela. Pero para entender el fenotipo tenemos que analizar el genotipo y para poder comprender, una teoría que nos permita comprender, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Bueno, las Cortes de Cádiz, luego el reglamento de las Cortes de Cádiz y luego en nuestros países se empezó a generar un sistema administrativo, una burocracia, aparece el funcionariado del Estado-Nación, los funcionarios, la escuela se hace anónima, ya no se educa en nombre de nadie, ni de un rey, ni de una persona, ni de una religión, se empieza a educar en nombre del Estado. Y todo lo que está fuera del Estado no es reconocido con el valor que le da un certificado emitido por el propio Estado. Por eso es muy importante el rol del Estado. Ahí yo disiento con Nicolás. Por eso es profundamente política. Digamos, y esto comienza, bueno, Foucault hace una historia de la medicalización a partir de la experiencia de Alemania, Francia y Gran Bretaña, Inglaterra, cómo van surgiendo los aparatos de control con la medicina estatal en Alemania, la medicina urbana en Francia y la medicina laboral en Inglaterra. Pero el Estado empieza a generar el funcionariado, empieza a controlar la información, a recibir información y empieza a generar su organización. Pero sobre todo empieza a concentrar funciones. Dicen los diputados que discutían nuestro sistema escolar, el Estado no puede permitir, conociendo el poder social que tiene la educación, que cualquiera eduque al pueblo con ideas contrarias a las que el gobierno le quiere dar a la nación. Imagínense, lo dicen ellos, cero interpretación. Debate parlamentario ley 1420 en Argentina. Entonces, aparece esa estructura que es parte de un modelo de país. Y aparece el sistema educativo que lo podemos asemejar, de hecho yo lo hago, al dispositivo. Porque el sistema que mencionaba antes Nicolás, en la definición de Foucault y en la conceptualización que hace Agamben en la revista sociológica, de qué es un dispositivo. ¿Y por qué? Démosle carne, es decir, contenido representacional al concepto del sistema como un dispositivo, ¿no? Porque hemos visto y podemos ver en la historia el vínculo, la herramienta que significó el sistema escolar para los sistemas políticos, el control. Imagínense que a través del dispositivo escolar, la definición, ¿sí?, de Agamben, que es la que estaba bastante bien en la diapositiva de Nicolás, primero, está imbricado en las relaciones de poder. El sistema escolar lo está. Segundo, es un conjunto heterogéneo de cuestiones materiales y no materiales, verbales y no, de elementos no materiales y materiales, verbales y no verbales, lingüísticos y no lingüísticos, que se relacionan entre sí y que permiten cumplir una función estratégica, la educación. Permiten cumplir una función estratégica, una función molar. Se crea el sistema de justicia, se crea el sistema de salud, el ejército, las Fuerzas Armadas, el sistema de seguridad, el sistema de control del territorio. Y todos los elementos están en relación, porque abajo de un banco, por detrás de un banco, incorporado a un banco, a un pupitre escolar, está la creencia de que es un alumno. Fíjense los límites que plantea un pupitre escolar para actividades
físicas, para actividades grupales, para actividades con más de un texto sobre el banco, para actividades con mapas grandes. Todos tenemos la experiencia de estar sentados en los bancos y no poder tener más de 2 libros. Entonces, ¿cuál es el concepto de alumno que subyace a ese diseño? ¿Cuál es el concepto de educación que subyace a la configuración de la estructura arquitectónica de una escuela, del mobiliario, de las normas? Entonces, podemos ver que hay saberes que están muy en el núcleo de las formaciones discursivas educativas del siglo XIX, que permanecen hasta hoy, y que se han convertido en reglas de verdad, y que atraviesan todos los elementos del dispositivo, como en diagonal, desde la salud médica de los docentes, hasta el pupitre, hasta las escuelas, hasta el boletín, hasta la forma de calificar, hasta las evaluaciones, hasta el currículum, etcétera, etcétera. Y entonces vamos profundizando, vamos viendo al sistema escolar como un dispositivo dentro de los cuales estamos. No estamos solos. Ahora, ¿cómo es posible que en una capacitación me digan a mí cómo tengo que enseñar con ese banco? Porque una cosa lleva a la otra. ¿Cómo es posible que me digan a mí cómo tengo que enseñar en una capacitación para generar talentos, desarrollo cognitivo, flexibilidad para incorporar al mundo de la tecnología y al ambiente económico y al mundo del trabajo, si yo tengo que enseñar 4 temas por semana? Porque si no, no llego a cubrir el programa. Y si yo no cubro el programa, pues corro riesgo de ser sancionado por la escuela hasta de perder mi cargo. En un relevamiento que hicimos en la provincia de Buenos Aires en secundario, un promedio de 100 temas por año tiene que enseñar un profesor de una materia en un año. 100 temas, un profesor. Multipliquemos por 10, son 1000 temas, dividido 36 semanas. Entonces, lo que Freire llamaba la educación bancaria es eso. ¿Cómo podemos pensar con ese cúmulo de información? ¿Es eso conocimiento? ¿Cómo transmito el saber? ¿Como conocimiento o como consignas? ¿No? Una gran pregunta, ¿de qué transmite el sistema escolar? Ya vamos a ver. Entonces, ese dispositivo está fuera de nosotros, pero nos restringe nuestra capacidad de acción. Yo no puedo estar 3 horas haciendo un proyecto de biología, yendo a una laguna contaminada para que los chicos la estudien, porque después pierdo medio año. Después no puedo recuperar el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso depende de nosotros. Un profesor de matemática me decía, yo sé enseñar matemática. Yo creo que la matemática es una gran herramienta de comprensión y de solución de problemas. Y yo quiero enseñar a los chicos a resolver problemas usando la matemática. Pero cuando entro al aula soy el mismo docente estructurado de siempre, ¿no? Qué choque, qué fuerza que se hace. Nos creemos los dueños del aula, pero cuando vemos todos los elementos del dispositivo que están en el aula, ya vamos a ver que el dispositivo para nosotros cumple las veces de un campo de juego, digamos fútbol. Y nosotros podemos jugar dentro de la cancha de fútbol, claro. Y hay algunos que juegan muy bien, y hay algunos que juegan muy mal, y hay algunos que pueden mejorar y jugar cada vez mejor, pero dentro de ese mismo campo, dentro de las reglas del fútbol, y entendiendo el sentido del juego. Entonces, el sentido del juego del fútbol hace que ningún arquero salga con la pelota y se vaya corriendo para adelante intentando hacer un gol, y dejando el arco vacío, porque entiende el juego. Sabe que solo en algún momento lo puede hacer, que es cuando está por terminar el partido y vamos perdiendo. Pero el problema es que cuando las políticas a veces nos piden jueguen en esta cancha, pero con otras reglas. ¿Y cómo hago? ¿Qué quieren que jueguen al vóley, que juguemos al vóley en una cancha de fútbol? ¿Cómo pueden pretender que la escuela integre a la sociedad si genéticamente fue una herramienta de selección social y de separación y de alocación? La pedagogía escolar alemana en 1990 seguía diciendo que una de las funciones de la escuela era la selección, la colocación de los individuos en el lugar que tenían en la sociedad después. Fin del siglo XX. O sea, la escuela tiene incorporada la función de selección, si no explícita, a través de los mecanismos que hacen que las cosas sucedan de alguna manera, dentro de un margen de acción que tiene cierto límite. Entonces,
Pero ¿qué surge? ¿Qué muestra el cambio cuando irrumpe un sistema escolar como sistema? Un cambio en las tecnologías de poder. Dejamos el poder individualizante, dejamos el poder disciplinario. No es que se elimina, sigue permaneciendo, sigue habiendo técnicas disciplinarias, pero el foco está en otro lado. El foco del gobierno pasa a ser no el individuo, pasa a ser la población. ¿Por qué? Porque la potencia del Estado, en parte, estaba en la potencia y en la capacidad de las poblaciones de generar las riquezas, para que el Estado pueda pagar los ejércitos, pagar las escuelas, pagar esto, pagar lo otro. Entonces, la potencia del Estado estaba basada en la potencia de la población. Y para eso, una de las estrategias a partir de las cuales el Estado se busca crear una población es la educación. Y fíjense, en Argentina el caso es un caso muy, se ve claramente. Las leyes de educación en el Estado Nacional y en el los estados provinciales o departamentales, serían en Colombia, acá, muestran la distribución del territorio provincial en distritos escolares. Y cada distrito escolar pasa a tener un gobierno, una autoridad del distrito escolar, pasa a tener inspectores, pasa a tener sanciones. En la provincia de Catamarca, en 1871, antes que existiera el sistema nacional, como sistema, si un padre no mandaba a sus hijos a la escuela, tenía que pagar el sueldo del maestro anual. Lo que un maestro ganaba en un año era la multa para que los padres fueran a la escuela. O sea, la escolarización fue un acto de poder. El poder es esta relación. No necesariamente es mala por eso, pero la gente no mandaba a sus hijos a la escuela porque querían que fueran ilustrados, porque querían una sociedad mejor, porque querían emanciparse del poder del misterio, de los dogmas. La gente empezó a mandar a los colegios porque la policía los iba a buscar para que mandaran a los chicos al colegio. Por obligación. Y eso es el poder, en la definición de Foucault. Hacer que alguien haga algo. Que alguien es. Que un conjunto haga algo. Y en ese conjunto se crea la población. Por eso, este pasaje del poder disciplinario a la biopolítica muestra la funcionalidad de este dispositivo escolar en términos de la necesidad de construir una población. La población resultado de la acción de un gobierno en ejercicio de la administración del Estado, ¿no? Y esto también es muy interesante. Bueno, tenemos el control del ingreso a la docencia, quién decide los libros, etcétera, las multas. Este acto de poder es constitutivo del sistema y marca el pasaje de lo pedagógico a la escuela, a lo político. Piensen que el maestro era el que le daba nombre a la escuela antes de que existieran los sistemas. La escuela de tal, ¿sí? O de una congregación religiosa, o de un personaje ilustrado que enseñaba en el pueblo, era reconocido por su cultura. Ya no, la escuela es anónima, la escuela es estatal y se deben seguir ciertas pautas para educar en la escuela. Ese es el mismo pasaje que nos lleva del foco pedagógico que podía ser de la escuela individual, de la escuela no sistémica, a la del sistema. Muchas experiencias pedagógicas innovadoras terminan saliendo del sistema. Los sistemas no aceptan políticas pedagógicas innovadoras, ¿no? Las escuelas Montessori, hablábamos con Renate ayer y con Diego, sí, ¿no? Están fuera del sistema en los países donde las aplican. Tienen que rendir exámenes para poder reconocer la certificación que emiten. Las escuelas innovadoras, no solo en nuestros países, en Europa también. Por eso el gran debate en Alemania, si los padres profesionales podían educar a sus hijos sin mandarlo a la escuela del Estado, porque ellos se sentían y no estaban de acuerdo con la orientación que le daba el Estado, y el Estado les dijo que no. Entonces no es tan libre la cosa. ¿Por qué debemos poner el foco en el hecho político más que en el hecho pedagógico? Perdón, porque tengo poco tiempo. En Argentina hubo varias estrategias de construcción de la población que fueron simultáneas y concurrentes. Una, la inmigración, ¿no? Hay un trabajo de investigación de Héctor Palma, el que
no se considera la inmigración como parte de políticas de eugenesia. Imagínense ustedes las ideas de progreso, de evolución, de transmisión y de fortaleza de las razas que había que intervenir políticamente. Eso es la biopolítica, la vida de las poblaciones como objeto de cálculo político. Entonces, había razas en un sentido muy ambiguo, muy vago, muy general, lo que se consideraba raza, que eran proclives al fracaso, al estancamiento, al atraso, a la pobreza, y razas que eran justamente lo contrario, las que motivaban el progreso, la ciencia, la industria. Y esas razas tenían que venir a la Argentina, del norte de Europa, de los países escandinavos, etc. De hecho, nuestros dirigentes políticos de la época planteaban que finalmente que vinieron de la zona mediterránea, mayormente de la Argentina, España, Italia, básicamente, y decían, bueno, al final de Europa vino la peor basura. Lo decían ellos, está escrito. Está escrito. Pero ese era el objetivo. Por eso la educación también estaba en función de construir una nueva población con una nueva cultura, ¿no? Un ministro de Educación del año 2008 en Argentina, bueno, un investigador de educación que ya falleció, decía que el sistema fue un hecho contracultural, o sea que la instalación del sistema instaló una cultura extraña a nuestros propios pueblos porque se intentaba conformar una cultura diferente, proclive al progreso y que beneficia al Estado. Entonces, ya no es, como decía Nicolás, la reproducción de la cultura del pueblo. La educación sirvió para ir contra la cultura del pueblo y asumir la perspectiva europea como la propia perspectiva, que es el núcleo principal del colonialismo cultural. Y nosotros en Argentina vivimos esta situación. Libros de texto, nosotros no conocemos nada de Colombia, pero sí conocemos mucho de Francia y de Europa, y las guerras, la guerra de los 30 años de secesión, de sucesión, etcétera, 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 y no sabemos lo que fue la guerra de los 1000 días que nos contaba ayer, ¿no? Son presencias y ausencias. Porque debemos poner el foco en el hecho político más que en el hecho pedagógico. Porque el dispositivo que tiene objetivos de poder, por eso la obligatoriedad, hacer que otros vayan a la escuela, genera una relación circular entre el saber y el poder, acerca de qué es educar y acerca de qué hay que transmitir en la escuela. Son los dos elementos. ¿Qué es educar y qué es transmitir? ¿No? Bueno, por eso el sistema reprodujo las opciones políticas de los gobiernos que tuvieron el poder del Estado y de conformar el sistema escolar. Por eso, en relación con qué es educar, había que generar el ciudadano. Esto era educar. ¿Y qué era el ciudadano? Que conociera sus derechos. Pero también se decía, ojo, no hay que educar mucho a los pobres, porque si los pobres se educan y tienen otra mirada, no van a querer ocupar más el lugar de hacer los trabajos que hacen y entonces nos vamos a quedar sin gente que haga esos trabajos. Seleccionar. Eso también viene de Spencer. Y una reproducción del modelo de país chico, es decir, la educación formando la identidad nacional del ciudadano nos aislaba simultáneamente y por negación, por ocultamiento, por ausencia del resto de América Latina. Entonces era el ciudadano argentino, europeizado, ¿sí? Y desconocimiento total de nuestros hermanos que hasta hace poco éramos parte del mismo Estado, no solo del mismo pueblo. Pero en lo que hay que transmitir también se veía más claramente la selección de los contenidos en función de este modelo de país. La educación es tan importante que no se puede permitir que se eduque en contra de las ideas del gobierno, ya lo dije. Pero se instala un régimen de verdad acerca de la educación. ¿Qué es educar en el sistema? Y esto tenemos que descubrir, porque si no,
No sabemos contra qué estamos luchando como resistencia para poder generar nuevas prácticas en las escuelas. 3 elementos. El régimen de verdad es un conjunto de reglas acerca de la verdad o falsedad de cualquier proposición en la escuela. ¿Qué es verdad y qué es falso en la escuela? No quiero asemejarlo al concepto de enunciado de Foucault que plantea en la arqueología del saber, pero digamos que son, no frases, son saberes nucleares, no están dichos ni como sujeto ni como predicado, pero como que atraviesan todo el sistema y establecen la verdad o la falsedad de lo que los contradiga. A ver, vamos a dar un ejemplo porque suena muy abstracto esto. Digo, la transmisión. La transmisión está en la base del sistema escolar, en la base, y atraviesa todo el sistema escolar. Enseñar es transmitir. Lo puedo decir así, lo convertimos en una proposición educativa cuya verdad en el sistema es básica. Todo lo que vaya en contra de esa verdad es falso. Por eso es una regla. Por eso es un régimen de verdad. Es decir, si viene un Carl Rogers y dice, no, el docente no tiene que intervenir en el flujo de los intereses de sus estudiantes, falso. Porque el docente tiene que transmitir. La acción de la interacción en el aula básicamente está en el docente. Por eso el docente es el que se para y el que queda sentado, encarcelado en ese pupitre de madera que no se puede mover es el alumno, porque lo único que tiene que hacer es la actividad de prestar atención y de escuchar y de anotar lo que le dice el maestro. Tan fuerte es eso que los bancos siguen siendo como eran hace 100 años. Tan fuerte es eso que la formación docente enseña las disciplinas que los docentes tienen que transmitir. ¿O no? ¿No es así en Colombia? ¿En Argentina es así? Los puntajes de los docentes que le dan, que un docente adquiere como su currículum, digamos, en función de la capacitación y de otros elementos, se adquieren básicamente por participar de cursos de capacitación que le enseñan lo que tienen que enseñar. Y entonces esos cursos tienen más puntaje. Es la misma idea de transmisión. En Argentina, en el siglo XXI, la mayor causa, una de las 3 mayores causas de enfermedad docente son enfermedades de la voz, que solo tiene alguien que tiene que transmitir, alguien que tiene que hablar todo el tiempo, durante todos los años. Pero situación que ya habían previsto los diputados de la ley del sistema escolar, que decían que nadie podía ser docente más de 20 años porque se perjudicaba el sistema de la garganta, de la fonación. Es el mismo docente. El que hoy pide licencia foniátrica que el docente en el cual reparaban los diputados en 1884, que se quedaba sin voz después de muchos años. Esa regla sigue. Traten de generar una política que vaya contra la regla de la transmisión. Y van a ver lo resistente que es esa regla. Por ejemplo, uno lo ve en la vida cotidiana cuando un docente tiene que decir, no sé. Cuesta, porque se supone que es el que sabe. Se supone que ahí está el lugar de la verdad. Y decir no sé es ir contra esa identidad del transmisor, porque en el siglo XIX, ahí sí está justificado, el docente tenía que transmitir, porque era la única forma de transmisión de la cultura y de la ciencia y del conocimiento y de los valores. No había tecnologías, no había radio, no había nada. Había periódicos, libros, escuela. Y la escuela, el docente transmisor. Es perfectamente lógico. Pero ahí tenemos al soldado abajo del árbol. Hoy sigue siendo la transmisión el rol fundamental del docente, no en la realidad, siguiendo un deseo de cambio, digamos. ¿Podríamos pensar una educación del siglo XXI basada en que el docente transmite la verdad siempre? Con el acceso que tienen los estudiantes al conocimiento, ¿no? ¿Y eso significa que debamos eliminar al docente? Para nada. Pero debemos pensar entonces cuál es nuestro rol. Pero luchamos contra ese rol de transmisión porque los currículum, los bancos, los pizarrones, los libros de temas en la escuela, los libros de temas, los boletines, las evaluaciones, PISA, todo se basa en los contenidos que transmiten los docentes. Y refuerzan esa regla. La otra regla es de uniformidad. La uniformidad que dice que todos aprenden al mismo tiempo y que todas las escuelas tienen que ser iguales y todos tienen que aprender lo mismo, ¿no? Rompan esa regla hoy en la escuela. Fíjense, en 1902
en Argentina, un grupo de directores le planteó al gobierno de la educación que dividir a los alumnos no por edad. ¿Por qué dividimos a los alumnos por edad? ¿Puede ser de otra manera? Ellos planteaban que fuera de otra manera, según el aprendizaje, según los ritmos de aprendizaje. Y le dijeron que no, porque todos aprenden al mismo tiempo. Porque es impensable una escuela en donde si yo tengo un primer grado, ¿no? El currículum como diseño de la tarea escolar. Primer grado, tengo que aprender esto, 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 segundo grado, esto, 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 tercer grado, esto, esto y esto. Si alguien me cambia eso, me cambia todo el sistema. Todos tienen que aprender al mismo tiempo. Por eso la administración escolar se queda con la administración del tiempo. Y por eso los maestros le tienen que decir a las madres, mire, su hijo es muy bueno, pero no sigue el ritmo, me atrasa a la clase, ¿no? No sé si acá en Colombia los maestros usan eso, digo, pero en Argentina es muy común escuchar, su hijo necesita un grupo más lento, ¿no? El que no sigue se cae, se va cayendo y el docente no tiene todas las herramientas del dispositivo para poder asistir al que se cae. Pero porque ese dispositivo está pensado para una población y para cubrir el territorio con ciudadanos argentinos. Y el territorio se cubre con ciudadanos argentinos por un lado y con el ejército por otro. La seguridad la cubre el ejército y el resto, todos los distritos escolares. No hay un rincón del país que no forme parte de un distrito escolar, sea nacional o sea de las provincias, en el origen del sistema. Todo cubierto por la educación. Y no podemos entonces no pensar que no es un hecho político. Entonces, estas son las reglas. La tercera regla, de verdad, que hasta ahora tengo identificada, es la de la neutralidad política. La escuela no puede ser política. Acá dicen lo mismo, ahora en Brasil hay una discusión infernal por la irrupción o el rechazo a la escuela en la política, en Argentina lo mismo. Hay situaciones que los padres mismos no permiten que entren a la escuela porque dicen que eso es política. Como si la escuela no fuera política. Lo que pasa es que los políticos que reproducían el modelo de país que interesaba a ese gobierno en el siglo XIX, patria chica, aislamiento de América Latina, vinculación colonial con Inglaterra y Europa, esos próceres dejaron de ser políticos y pasaron a ser próceres. Entonces nadie discutía a esos próceres del siglo XIX, como Sarmiento, Mitre, Avellaneda en el caso de Argentina. Pero cuando hubo alternancia y gobiernos más orientados a América Latina, de base popular o de base nacional, y quisieron poner sus próceres, era introducción de la política en la escuela, ¿no? Rompía la neutralidad y era un escándalo público. Ahora, los consagrados próceres en el origen eran incuestionables en la escuela, como si fueran neutros políticamente, como si no hubieran planteado un modelo de país. Pero ese determinado modelo de país es el que la escuela reprodujo. Y es el que en parte todavía hoy tenemos. Entonces, esta neutralidad, la uniformidad, la transmisión, ¿qué impactos tiene en nuestra práctica cotidiana? ¿No? ¿Cómo podemos lograr una educación verdaderamente cognitiva? ¿Cómo podemos desarrollar habilidades y estrategias con una inflación curricular de contenidos que tenemos obligatoriamente que cumplir si no somos sancionados? ¿Cómo podemos desarrollar un aprendizaje profundo que vaya más allá de la aplicación de la memoria, el prestar atención y la pasividad de los alumnos? ¿Cómo con este currículum que tenemos, con esta organización escolar que tenemos? Y todo lo que estoy mencionando es profeso para mostrar que no son cosas que dependan de nosotros como docentes, que son cosas que están cuando nosotros llegamos a la escuela y a las que nos tenemos que adaptar para llegar a la escuela. Y si un docente tarda mucho tiempo profundizando un tema, investigando con sus alumnos, lo cual es educativamente mucho más rico, más fructífero en sus resultados, es un mal maestro, porque el docente del año siguiente dice, yo tuve que empezar desde la Edad Media, porque el profesor de Antigua y Medieval no llegó a dar la Edad Media. No puedo enseñar factoreo porque el profesor no le enseñó matemática, multiplicación, ¿no? Y así, estamos encadenados en una cadena en donde nuestro prestigio, nuestra permanencia en el puesto de trabajo, también está en juego si nosotros no cumplimos la regla. ¿Somos mal docentes?
si somos buenos docentes, ¿no? Pero también porque se ha generado, y nuestros estudiantes de secundario lo viven. Creo que ya estoy por terminar, no me pusieron acá, pero estamos ya para hacer. Bien. Se produce una distinción muy grande entre aprender y aprobar. Hoy la escuela está más orientada al aprobar. Yo mismo he aprobado materias que no puedo hoy explicar ni utilizar en sus contenidos. El conocimiento se queda inerte. No lo usamos para comprender nuestra realidad. No lo usamos. Yo aprendí la ley de Ohm en física. Tómenme a mí como modelo. No digo que en todos lados sea igual, pero por lo menos en Argentina. Yo no puedo cambiar 2 llaves de luz combinadas porque dejo sin luz el edificio. Ya me pasó. No se los digo por nada. Tengo prueba empírica, ¿no? ¿Y por qué aprobé física sin saber física? ¿Cuándo uno sabe? ¿Cuándo uno sabe? ¿No? ¿Y cómo transmitimos lo que ellos tienen que saber? ¿Cuál es la fundamentación de la verdad de lo que transmitimos? Porque cuando viene un chico yo le pregunto, ¿de dónde sacaste eso? Me dice, me lo dijo la seño, me lo dijo la maestra. O sea que es un criterio de autoridad el que justifica lo que tienen que creer los alumnos. ¿Qué tiempo, qué espacio institucional tenemos para la aplicación del conocimiento, para movilizar el conocimiento en la resolución de problemas y en la profundización de investigaciones de campo, etcétera, etcétera? No hay tiempo escolar. Y esto necesitamos comprender. Necesitamos comprender porque si no vemos que esto existe, yo no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de cosas, le estoy hablando sobre sobre el piso sobre el cual, por lo menos en Argentina, trabajamos los docentes, que no lo vemos, pero está. Caminamos sobre él. Podemos ir por acá, por allá, pero siempre sobre esa avenida. No reflexionamos sobre el piso que nos da el sistema para poder trabajar. Y no niego la capacidad, insisto, de cambio que cada uno individualmente o en grupos tenga. Lo que digo es que eso no genera cambios de largo plazo y hoy tenemos un problema. Esa escuela creada para la política del siglo XIX hoy hace ruido. Hoy los gobiernos tienen más temas en la agenda que los del siglo XIX. Hoy los pueblos tienen más conciencia de derechos que los del siglo XIX. En un poco más de 100 años ya hay mucha mayor capacidad de lucha para defender el derecho y el derecho a la educación es prácticamente un derecho asumido universalmente por nuestros pueblos. De hecho, la Organización Indígena de Antioquia está queriendo tener un sistema educativo que reproduzca su cultura y no la de otros. Y eso es conciencia de los derechos y eso le genera un problema al gobierno. ¿Cómo hago para generar institucionalidades que integren a la sociedad respetando las diferencias, pero que a su vez sean colombianos o argentinos? Con la regla de la uniformidad, con la regla de la transmisión, con la regla de la selección de los contenidos por parte del Estado, chocamos, vamos a chocar siempre. Esto es lo que hay que deconstruir. Sí, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la uniformidad, cómo la reemplazamos? No tengo respuesta. Tengo la pregunta que me parece que es lo mejor. ¿Por qué tenemos que seguir todos al mismo tiempo? ¿Por qué tenemos que saber de todo siempre, al mismo tiempo? ¿No? ¿En qué medida le damos el espacio a lo particular para incluirlo en lo general? Y no es solo una comunidad ancestral indígena. Son personas que piensan distinto, son poblaciones afro, son poblaciones rurales. Son comunidades que han recibido una escuela que tenía como objetivo imponerles una cultura y no han querido ceder su cultura, pero lamentablemente hoy nos maravilla, nos preocupa mucho más que se extingan las ballenas, los osos panda, el tatú carreta, el huemul o cuantos bichos haya, pero no nos preocupa que se extingan las culturas. Con la riqueza que una cultura como expresión de forma de vida de una comunidad aporta a la diversidad cultural del mundo y las enseñanzas que eso puede traer. Hoy América Latina es un reservorio filosófico para luchar por la defensa del ambiente, por ejemplo, porque para nosotros el ambiente no es un recurso natural,
Para nosotros el ambiente es un ser vivo y somos nosotros parte. Vivimos juntos con un ser vivo, que es nuestra Pachamama, la tierra o la naturaleza, como querramos llamar. Y entonces corremos el riesgo de seguir imponiendo visiones que responden a racionalidades instrumentales que no son de nuestros pueblos. Entonces, paradójicamente, a lo que la sociología enseña, que la escuela reproduce culturas, acá la escuela ha impuesto culturas. Y entonces, recuperar nuestra identidad, cualquiera sea la comunidad a la que yo pertenezca, latinoamericana, colombiana, argentina, paraguaya, peruana, brasileña, recuperarme implica, a través de la escuela, revisar la ley de la transmisión, la regla de verdad de la transmisión. Porque va a ser la única manera de que yo pueda aceptar a la diferencia, sacando la regla de la uniformidad. Porque va a ser la única manera de que entren los contenidos socialmente válidos a la escuela, si vienen de la comunidad y no impuestas desde una oficina curricular del Ministerio desde Bogotá o desde Buenos Aires o desde Lima o desde Brasilia. ¿No? La lucha que están teniendo los educadores brasileños para que su música entre a la escuela es una lucha muy dura. ¿Pero por qué? Porque no es considerada culta. Porque el modelo de país nos hizo culpógenos de nuestra propia cultura, de lo que verdaderamente somos. Por eso vemos al mundo con los ojos de los demás. Yo hago una experiencia que no me falla nunca en Argentina. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuál es el centro geográfico de la República Argentina? Y se los pregunto a todos los argentinos. ¿Y cuál es la provincia más grande de nuestro país? Para la primera pregunta ellos me marcan el centro, Córdoba, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, más o menos. No sé si ubican, pero está en la mitad de la Argentina. De la mitad continental americana. Y la provincia más grande es la provincia de Buenos Aires, nos dicen. Sin embargo, nosotros tenemos territorio antártico y a través de nosotros América Latina tiene continente antártico. Una porción del continente antártico. La mitad estricta de la República Argentina es la ciudad de Ushuaia. Y la provincia más grande es la provincia de Tierra del Fuego, Atlántida, Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur. Esa porque tiene una superficie mucho mayor. Pero no lo tenemos incorporado. El sistema no nos generó a nosotros una autoconciencia ni siquiera de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque hay intereses claramente en esto. Entonces, la uniformidad, el control de los libros, es el control de los contenidos. La ausencia de América Latina de los planes de estudio de la escuela primaria y secundaria argentina es una ausencia muy significativa. Yo aprendí quién era Tiradentes dando seminarios de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario. ¿No? Mártir de la Revolución brasileña y de un luchador por la democracia y la República brasileña. ¿No sabía? Después de Artigas en Uruguay conocemos realmente muy poco. Después de la independencia, poco conocemos. De la separación entre Venezuela, Colombia y Panamá, lo mismo que de Argentina, Uruguay, Paraguay. No sabemos mucho. Pero conocemos todas las guerras europeas. Entonces, eso es parte de un modelo de país y de una educación. Pero por eso era necesario el control. Y por eso el docente tenía que ser un transmisor de la cultura necesaria. Entonces, yo terminaba con un relevamiento que hice el año pasado para ver qué pasa cuando no tenemos comprensión profunda de las relaciones del sistema escolar. Les cuento el relevamiento y algunas cositas nada más y cierro con esto, ¿no? Yo analicé... ¿Cuánto? ¿Tengo más? Bonus. Tengo un bonus. Sí, estaba en 000 antes. Tengo un bonus. Gracias. Bueno, entonces podría volver atrás. No, vuelvo al relevamiento, entonces me detengo un poquito más. Entre marzo y abril del año 2016, yo analicé a través del mecanismo de Google Alerts, ¿sí? Alertas de Google, puse educación, bueno, yo ya lo tenía,
Y siempre me llegaban noticias educativas. Pero dije, vamos a analizar las noticias que me llegan por correo electrónico a través de las alertas de Google, pero seleccionando solo 2 periodos, 2 meses, marzo y abril del 2016. Entonces, seleccioné todas esas noticias. De todas esas noticias acerca de la educación, que básicamente me llegaban a mí de América Latina, el Caribe, España, alguna de Puerto Rico, ¿no? Pero en general eran ese tipo eran de la región. Yo hice una gran clasificación inicial, separando las noticias de Google entre las que planteaban innovaciones al sistema escolar y las que planteaban demandas al sistema escolar. Simple, era como un criterio. Y las otras las eliminaba. De ahí me quedaron 345 noticias. 195 que planteaban innovaciones y 150 que planteaban demandas, algún tipo de demandas. Políticas de Estado, políticas de departamentos o de provincias, políticas que involucran, que tienen objeto sobre una población y que todas intentan o llevaban a manifestar la insatisfacción con la escuela, ¿no? Y era muy interesante, este trabajo está en proceso, voy a comentar hasta dónde llego, pero ¿en qué categorías puedo agrupar yo las noticias que aparecen en Google acerca de la educación, sobre la innovación en la escuela, ¿no? Entonces, una categoría son los planes focales. Vamos a hacer un plan para este grupo de población para mejorar su infraestructura. Por ejemplo, el Plan Selva en Perú, ¿no? El Plan Selva era población que vivía en la selva, que vive en la selva y que se busca un mejor servicio de calidad en la educación en la selva de Perú, sobre todo apuntando en este caso a la infraestructura. A mí no me resulta muy innovador, pero me parece justo. Esas poblaciones necesitan infraestructura, estamos de acuerdo. Otra categoría es el mejoramiento, la innovación a través de la disciplina. Suena interesante, ¿no? Por ejemplo, el programa No Excuses de Estados Unidos. Era una mejora en los resultados de aprendizaje basada en la disciplina militar. Bueno, la noticia tengo todos los links de las noticias, las pueden buscar. Yo hice una selección para presentar acá distintos tipos de ensayos para tratar de sacar una conclusión final luego, ¿no? Pero también hay muchas otras noticias que enganchan tanto en planes focales como en disciplina, ¿no? El ministro de Educación de Argentina en un momento dijo, no, la escuela secundaria tiene que ser más exigente, ¿no? Como si la exigencia y la disciplina del estudio mejorara por sí misma la calidad. Otra categoría fue la mejora de enseñanza en las disciplinas tradicionales. O sea, más de lo mismo. O sea, mejorar lo que venimos haciendo. No está mal eso. Ojo, no consideren que es una crítica al objetivo mismo de la política. Porque ¿quién no puede querer que una buena clase de matemática genere aprendizajes de matemática y no aprobaciones en matemática o aprobaciones en PISA, ¿no? O sea, todos queremos que las materias se aprendan bien. Por lo tanto, es muy bueno que en Barranquilla hayan dado más horas de clase para las materias tradicionales, para mejorar a partir de transformaciones de la didáctica. Está bien. O en España, en la formación docente, que se compartan experiencias a partir de actividades prácticas, ¿no? Luego, mejoramiento de la gestión, el Plan de Aseguramiento de la Calidad de Chile, ¿no? En donde se generan procesos de gestión de las mejoras, programas de capacitación de los docentes para tener mejores docentes, como el programa de evaluación docente y capacitación en México, ¿no? La mejora de los planes de estudio, en función de lo cual hay que capacitar a los docentes, distintas categorías, ¿no? Me acuerdo de una noticia muy interesante porque es propia del pensamiento de la pedagogía normativa. Una oceanógrafa o bióloga creo, estadounidense que trabajaba en Chile haciendo investigación sobre el sistema olfatorio del pez cebra.
y ella decía cómo la escuela debía enseñar ciencias naturales. ¿No? Entonces, muchas de estas propuestas de innovación o de demanda surgen del sentido común, surgen de pensar que así es mejor, ¿no? Surgen de pensar que antes era mejor, como decía Nicolás. Pero también tenemos un proceso que es totalmente novedoso. Digo, bueno, me lo atribuyo, porque realmente no podía explicarlo de otra manera. Procesos de anacronismo inverso. ¿Qué es el anacronismo inverso? Es juzgar el presente con los ojos del pasado. Es decir, esto está mal porque no condice con lo que yo aprendí. Esto está mal porque antes era mejor. Si yo quiero cambiar, esto no funciona. La escuela no es así y no debe seguir siendo así. Y el anacronismo inverso surge de las experiencias que tenemos incorporadas, de las reglas que tenemos incorporadas, las reglas de verdad, el régimen de verdad que define lo que es verdad decir y hacer dentro del sistema escolar, lo que es posible de ver y lo que no se puede ver dentro de la escuela. Esas reglas de verdad están en nosotros. Por eso no hay posibilidad de cambio sin una comprensión profunda de los sistemas escolares, de las relaciones profundas, de una teoría, si se quiere, de la educación escolar, pero a su vez de una vigilancia epistemológica, de una autorreflexión, de una catarsis, diría Gastón Bachelard, para sacar esas creencias que tenemos como verdades indiscutibles y que pensamos que sin ellas la escuela no podría seguir. Verdades que pensamos, no, ¿cómo no vamos a hacer esto? Hagámoslo. ¿Por qué en vez de transmitir pseudo conocimiento, que es mi posición, podría explicarla si quieren, pero prefiero estos 10 minutos dejarlo para preguntas? Pero ¿cómo podría yo dejar de transmitir estos pseudo conocimientos o afirmaciones acerca del mundo? No puedo. Pero ¿por qué en vez de transmitir certezas no transmitimos preguntas? ¿Por qué no le preguntamos a los alumnos o tenemos un currículum que les pregunte cómo surge Colombia? Y que ellos averigüen y que el maestro lo guíe y que lleguen a un texto único desde distintas fuentes, que analicen distintas perspectivas, que analicen distintas posibilidades, que construyan ellos los textos. ¿No? ¿Por qué salada el agua de mar? ¿Por qué en Argentina los trenes circulan por la izquierda? Resabio de nuestro colonialismo inglés, de ser colonia inglesa. ¿No? Preguntas del presente que les permitan comprender la realidad. ¿Está contaminada el agua de su ciudad? Que investiguen, que averigüen. No hay otra posibilidad que el desarrollo cognitivo a través de la pregunta. Epistemológicamente, el conocimiento no surge de la certeza, surge de la duda, de la problematización de la realidad y de la problematización de nosotros mismos. Y sin querer, o estando insatisfechos, de alguna manera, o no podemos hacer otra cosa que reproducir la escuela tradicional, sino que si estamos dentro de la escuela tradicional, aún, insisto, dentro del espacio que tenemos de acción y de modificación. Entonces, pero si nos animamos a plantearnos las preguntas, podemos empezar a generar condiciones de posibilidad de que una modificación que sea beneficiosa para el desarrollo pedagógico de nuestros alumnos y estudiantes sea posible. De la misma manera que aprender no es aprobar, el éxito escolar no necesariamente es sinónimo de éxito cognitivo. Y entonces tenemos que replantearnos. Ahora, ¿el pensamiento se enseña? Sí, el pensamiento se enseña. Pero para poder enseñar en la escuela el pensamiento, y la única persona que puede hacer eso es el maestro tiene que tener amarras sueltas, tiene que tener la posibilidad de investigar con sus alumnos, tiene que tener la posibilidad de tener tiempo de pensamiento con nuestros alumnos. Sin eso no hay posibilidad de desarrollo cognitivo. Sin eso, los saberes de nuestra comunidad nunca van a entrar a la escuela. La escuela consagró una cultura y esa cultura es el estándar de alumno deseado, que es el que está llamado a estar en la escuela tal cual la conocemos. Y la escuela ya tiene mecanismos de percepción, de categorización, de decir, bueno, ¿qué hace acá? No, no va a andar acá. La universidad también.
acá no, está fuera de lugar. Que aprenda un oficio, que vaya al campo, que vaya esto, que vaya el otro, ¿no? Y entonces también tenemos que reflexionar sobre la cultura de la escuela. La escuela consagra una cultura verbalista, y hay comunidades, aún blancas, en donde el lenguaje no es el método primero de comunicación, sino es la acción, el hacer, el aprendizaje a través del trabajo. Son cuestiones que la escuela ha desvalorizado y que quizás si nos permitimos cuestionarnos los modos de transmisión de pseudoconocimiento, podamos mejorarlo. Pero no es una responsabilidad solo nuestra, es de las políticas. La política tiene que aflojar el dispositivo, tiene que reestructurar el dispositivo, al mismo tiempo que nos tiene que modificar el currículum, nos tiene que cambiar los bancos y nos tiene que dar posibilidad de tiempo para trabajar con nuestros alumnos en la profundidad y en las preguntas y en la investigación. El pensamiento se enseña y es el único ámbito. Esto nos obliga a no transmitir más, nos obliga a un espacio cognitivo conjunto con nuestros alumnos. Y pensar juntos lleva tiempo. Y pensar juntos no puede darse bajo las prescripciones de un currículum enumerativo, de temas que hay que enseñar. Pensar juntos no significa que después yo tenga que rendir una prueba para saber cuántos metros de altura tiene la Aconcagua. Entonces, y esto no lo puede hacer otro que el docente. Así como el docente en el siglo XIX tenía que transmitir, en el siglo XX tiene que enseñar el pensamiento. Tiene que enseñar a pensar. Es la única forma de que nuestros alumnos entren a algo así como sociedad del conocimiento. Pero no podemos entrar a la sociedad del conocimiento transmitiendo pseudoconocimiento. Y la única forma hoy de que el conocimiento que transmitimos sea conocimiento es produciéndolo a través de la investigación de nuestros propios alumnos. Buscar información, seleccionarla, jerarquizarla, priorizarla. Y en este punto la tarea del docente de nuevo es insustituible. Nos tenemos que volver pensadores para que nuestros alumnos sean pensadores. Y no loros para que ellos también sean loros. Porque las pruebas de repetir, ellos repiten. Si nosotros repetimos, ellos repiten. Y ahí creo que vamos a adquirir un estatus absolutamente diferenciador del docente. Porque por irreemplazable, ¿no? del pensador, ¿no? Del que guía, del que orienta, del que eventualmente transmite, pero acompaña, tiene tiempo para acompañar, tiene tiempo para guiar, tiene tiempo para orientar. Por eso, a nuestros decisores de política que dejen de plantear políticas superficiales que van a fracasar, o algunas van a mejorar más de lo mismo, pero nuestros pueblos hoy necesitan un cambio en el dispositivo, un cambio en las herramientas que nos atan y que nos impiden desarrollar creativamente el pensamiento en el aula. Muchísimas gracias. Yo creo que yo te paso el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente al doctor Pablo Narvaja por su presencia acá en el segundo congreso. Él nos dice que tiene 5 minuticos para las preguntas. Si alguien desea hacer alguna consulta, él está entonces atento. ¿Alguien desea preguntar algo o aportar algo? Ya te vamos a llevar el micrófono, por favor. Nos cuenta su nombre y de dónde nos acompaña. Gracias. Estamos transmitiendo hasta ahora a través de las redes sociales de CEDALC Educación, en Twitter, Instagram, en Facebook, para quienes están atentos, y también a través del canal de YouTube del doctor Pablo Narvaja. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Londoño, soy habitante de acá de la vereda de Pan de Azúcar. Fui egresado del 2010 de un colegio público de acá de Sabaneta. Precisamente muy importante lo que se plantea en la conferencia del doctor, porque yo lo comprobé desde hace muchos años de que el sistema educativo no está realmente diseñado para aprender, sino que está diseñado para probar. A raíz de eso, fui uno de los mejores bachilleres del 2010, y no precisamente porque haya aprendido todo, sino porque entendí cómo era el juego. Partiendo de esta premisa,
también considero que es muy importante lo que plantea y considero que nadie es dueño de la verdad. Con base en esto, vivo mi vida siendo curioso. Me gusta preguntar, me gusta debatir, me gusta discutir. Esto me ha traído muchos problemas, muchas diferencias, sí. Pero nunca lo voy a dejar de hacer porque vivo feliz haciéndolo y cada vez se me generan más y más curiosidades, ¿cierto? La propuesta es, ¿por qué si ya los docentes entendieron cómo es el juego del sistema educativo, que ya saben cómo funciona el dispositivo, ¿por qué no transmiten eso desde el aula y le enseñan a los estudiantes cómo jugar el juego como ellos ya lo están jugando? Porque según la conferencia nos planteas que ya saben que son más de 1000 contenidos, más de 1000 temas para editar en un año y que saben que así realmente no se enseña. Entonces, ¿por qué hay docentes que aún así, sabiendo que así no se enseña, pretenden que el estudiante aprenda? En la primera parte de la pregunta me gusta, yo debo confesar que alguna vez me sentí mal porque le transmitía a mis preguntas a mis estudiantes en la universidad y después ellos fueron a su trabajo como docente y empezaron a hacer preguntas y casi les va muy mal. Entonces, preguntar tiene un riesgo, ¿no? También es algo fantástico. Los niños comienzan, cuando empiezan a hablar, enseguida a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Luego entran a la escuela. Y ya, otros dicen, a los 5 años interrumpí mi educación para entrar a la escuela. No, fuera de broma. Es que el juego de fuerzas hace que aprobar sea hacer que jugamos el juego. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo no tengo los elementos para ver si vos sabés aplicar la ley de Ohm. Te hago una prueba ficticia de la ley de Ohm. Si resolvés esa prueba, aprobaste y se supone que aprendiste la ley de Ohm, ¿no? En un bachillerato. En una escuela técnica es muy distinto, porque ese conocimiento es una herramienta. Entonces, en general, en la educación general, el conocimiento no se ve como una herramienta y eso es un problema. Pero creo que te respondí cuando te digo, en el fondo se genera un pacto o una situación en donde los alumnos aprenden a aprobar y no aprenden a aprender. Y eso es un problema. Roger Saljo, en la Universidad de Göteborg, en Suecia, hizo una investigación y logró comprender que los estudiantes, los alumnos de la escuela, estudian de acuerdo a las expectativas que ellos tienen de cómo va a ser la prueba. Entonces, si el docente le decía, bueno, vamos a hacer un multiple choice, estudiaban de memoria. O van a hacer unas preguntas para que ustedes muestren información, estudiaban de memoria. O sea, hay prácticas docentes que promueven el estudio de memoria, ¿no? Y entonces, en los estudiantes que cuando la evaluación era a libro abierto, los estudiantes no estudiaban de memoria, estudiaban más profundamente, intentaban comprender, decirlos con sus palabras, buscar relaciones, profundizar, ¿no? Ahora, eso es una investigación, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo hacemos nosotros? Primero hay que ver si la evaluación tal cual la conocemos tiene sentido, por un lado, porque el contenido termina siendo el estándar y todos tenemos que llegar a eso y eso es un problema. Pero ¿cómo podemos hacer en los límites? Cada uno piensa en sí mismo. ¿Puedo yo generar siempre evaluaciones de libro abierto? ¿Puedo yo generar siempre evaluaciones que impliquen una investigación cuyo resultado sea que yo tenga que leer 40 carillas por 40 alumnos, por escuela, por carrera? Se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Entonces, a veces lo bueno es difícil de alcanzar. Lo necesario es pensar que esas prácticas de tomar la evaluación no son la causa, o de alguna manera son causa de cómo aprenden a estudiar los estudiantes, pero consecuencia de las restricciones que muchas veces tienen los docentes para diseñar las evaluaciones, para corregirlas y para objetivarlas y para comunicar los resultados a los padres, etcétera, etcétera. O sea, veamos que es una cadena. A mí me gusta ver la práctica docente en parte como consecuencia y en parte como causa
o factor que contribuye a, para no hablar tan duro de causa porque no estamos en el mundo de las ciencias naturales. No sé si sirvió. ¿Alguna otra pregunta? Allá, creo. ¿Allá? Ok. ¿Sí? No veo. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Me surge una pregunta con respecto a lo que usted decía sobre el pensamiento crítico. ¿Qué hacer ante lo que está pasando en muchos países sobre la cuestión de las humanidades? Cada vez más se le está haciendo énfasis a los conocimientos científicos aplicados, tecnología, pero las humanidades las estamos dejando a un lado, y sobre todo en nuestro contexto colombiano, el problema de la filosofía. Solamente enseñamos en 10º y 11, solamente algunos colegios implementan la filosofía en bachillerato o en primaria. Estanislao Zuleta decía que el problema es que enseñamos sin filosofía, enseñamos matemáticas sin filosofía, enseñamos sociales sin filosofía, y entonces ¿cómo tener un pensamiento crítico cuando vemos que las humanidades cada vez más las estamos echando por la borda? Bueno, no deja de extrañar en el sentido de dejar a uno perplejo algunas decisiones que también son ingenuas, porque también se puede, bueno, digo, no es la eliminación de la historia lo que va a mejorar la enseñanza de la ciencia. Queda claro de lo que dije, por un lado, pero a su vez hay una racionalidad instrumental de que solo vale ser enseñado lo que es útil para algo y para algo concreto e inmediato, lo que es muy preocupante. Lo que es preocupante es que los criterios de valor para tomar decisiones dentro del sistema escolar proceden de otra regla que no mencioné porque hablé en la generalidad del sistema, pero que hoy se ha expandido del sistema de educación para el trabajo al resto del sistema. Es decir, la regla de atender a la demanda. Hoy la calidad, en parte, está considerada como la capacidad de que los sistemas escolares provean de recursos humanos a las empresas multinacionales. ¿Sí, no? Por lo menos en Argentina, insisto. Igual en las noticias que hay también hay párrafos al respecto. Y entonces todo es útil siempre y cuando a la empresa le sirva, ¿no? Y obviamente el modelo implica que las empresas abaratan costos de entrenamiento de su fuerza de trabajo delegándose al Estado. También la experiencia indica que en el único ámbito en donde los que defienden el liberalismo no aplican las reglas del mercado es en el ámbito de las relaciones laborales. Porque cuando faltan trabajadores le pide al Estado que forme más en vez de aumentar los sueldos. Cosa que deberían hacer de acuerdo con la ley de mercado, ¿no? Entonces, tenemos, en el caso de Argentina, muchas veces la atención a la demanda distorsiona las políticas de formación en relación con el mundo del trabajo y con las empresas destinatarias o que van a absorber a los trabajadores que surgen del sistema. Pero sobre todo, y lo más grave, es que hay algo que es la reflexión sobre el hombre, la reflexión sobre el sentido de la vida, la reflexión sobre el sentido de la naturaleza, la reflexión sobre el sentido de nuestra comunidad, de nuestro pasado, pero no para vivir en el pasado, porque nosotros hacemos un análisis del pasado para ver el presente y proyectarnos al futuro, para cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Queremos cambiar el mundo porque no estamos contentos con el mundo, porque hay mucha injusticia, porque hay muchas inequidades, porque hay mucha violencia, porque hay mucha exclusión, porque hay democracias ficticias. Y entonces, realmente, la eliminación de la reflexión sobre el sentido de la vida que prevé la filosofía, sobre qué es la verdad, sobre qué es el hombre, sobre qué es la naturaleza,
reemplazarla por un sentido instrumental, en donde la naturaleza es un recurso natural y el hombre es un recurso humano, solo es explicable cuando sirve y es funcional a los mecanismos de dominio, a los mecanismos de aniquilación del hombre, ¿no? Quizás no ya del ámbito académico, pero sí del ámbito, digamos, de los valores trascendentes. La encíclica Laudato Si, que es una encíclica que está destinada a todos los hombres de buena voluntad, también nos alerta a esto de la Iglesia Católica, un llamado a ver el mundo en relación, a ver que no por casualidad el recurso humano y el recurso natural están siendo tan explotados al punto de amenazar la existencia sobre la Tierra. Hay una circularidad, tenemos que ver las cosas relacionales. Si solo vemos con los anteojos que la técnica nos impone, vamos a ser, yo creo, sí, sin duda, conejillos. Y vamos a estar a merced de los que tengan el poder de hacer que nosotros hagamos las cosas. Vamos a estar a merced de ellos, para que nos digan qué es lo que quieren en ese momento que hagamos. No, es lamentable. No solo pasa en Colombia, y también pasa en España y en otros países de América Latina. En Argentina también hay algo de eso. No sé si contesté la pregunta, pero es lo que me provocó tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No sé si los de Facebook tienen preguntas que quieran mandar por Facebook, o los de WhatsApp, los de YouTube, si quieren mandarlas por WhatsApp. Si no, me las mandan y yo se las contesto por WhatsApp. Bueno, muchas gracias.